Buenas tardes, muchas gracias a los legisladores y a todos los vecinos y vecinas presentes. En representación de la Defensoría del Pueblo voy a hacer algunas reflexiones. El Código Urbanístico, por mandato jurídico, debe responder al Plan Urbano Ambiental. Leyeron los lineamientos, pero no se cumplen. El plan establece que el código debe ser con morfologías previsibles. Eso se definió justamente para que todos los vecinos supieran qué podía pasar en su cuadra, en su barrio y en la ciudad. Esta nueva reforma que propone el Poder Ejecutivo en algunos artículos, con algunos instrumentos, es todo lo contrario. Estimula la ejecución de proyectos aislados que generan disrupciones en el tejido urbano e inequidades con los predios del entorno. El reclamo de los vecinos fue muy claro: mantener la identidad de los barrios y tener previsibilidad. El proyecto no incorpora criterios reales de sustentabilidad, protección ambiental, incremento de espacios verdes públicos, como tampoco criterios de evaluación estratégica. No hubo diagnóstico ni se presentaron informes que justifiquen lo que se está debatiendo. Cada nueva versión de reforma al código profundiza la especulación y sigue arrastrando problemas del viejo Código de Planeamiento Urbano que se pretendían resolver con la sanción del Código Urbanístico. Esta reforma se centra exclusivamente en la capacidad constructiva de las parcelas, tanto para aumentarla en áreas en general, pero sobre todo en predios singulares, sin ninguna consideración por la infraestructura, el entorno ni el ambiente. Además, elimina la intervención de la legislatura en ciertos puntos y, por ende, las audiencias públicas, una de las pocas instancias legítimas de participación ciudadana. Cabe mencionar también que esta actualización al Código se presentó en forma previa a la actualización del Plan Urbano Ambiental, cuando debería haber sido al revés. Si bien en las reuniones llevadas a cabo en esta legislatura y gracias al trabajo de la Comisión de Planeamiento Urbano, al aporte de los diputados, asesores, especialistas y vecinos de esta ciudad, el proyecto fue objeto de varias modificaciones que sí mejoraron la primera lectura del proyecto original, el fondo de la cuestión es que todavía la ley inicial estimula disrupciones en el tejido urbano. Otra cuestión a considerar es el escaso tiempo disponible que no se corresponde con la complejidad de las modificaciones planteadas. Si bien el Poder Ejecutivo realizó reuniones en las comunas, estas instancias de participación fueron escasas y en muchos casos el proyecto no refleja lo discutido. Antes de abordar en detalle las modificaciones que nos preocupan, quiero señalar algunos problemas que el actual código nos ha dejado con la intención de evitar repetir errores. La creación de los parámetros morfológicos, como las unidades de sustentabilidad y los corredores, pretendían devolver homogeneidad al tejido urbano y lograr alturas fijas y predecibles, pero se hizo proponiendo una normativa que en numerosos casos entró en contradicción con la ciudad existente. Hubo un aumento generalizado de la edificabilidad y de las alturas de la ciudad, lo que llevó a una ruptura en áreas en las que se podían haber generado desarrollos de una escala amigable. Se jerarquizaron algunas avenidas por sobre otras sin justificación, desconociendo que en algunas zonas esas avenidas tienen carácter estructurante y en otras se asemejan más a entornos barriales. La adjudicación y el aumento de las alturas construibles no fueron concordantes al tratamiento particularizado que la ciudad requiere y las consecuencias se hicieron visibles, generando preocupación e incertidumbre en numerosos barrios. La mixtura de usos propuesta tampoco generó el resultado deseado. Los conflictos nos hicieron esperar y numerosos barrios denunciaron la proliferación de usos comerciales sin regulación ni control que alteraron negativamente la vida cotidiana. Respecto al acceso a la vivienda, no fue suficiente la integración sociourbana del hábitat precario. Faltó control a la voracidad del mercado inmobiliario y el uso del suelo. 5 años después, nos encontramos analizando una nueva reforma propuesta por el Poder Ejecutivo que sigue siendo contraria al concepto de previsibilidad que el Plan Urbano Ambiental aspiraba. Entrando en detalles, los puntos que más nos preocupan son los siguientes. La capacidad constructiva adicional. Si bien esta propuesta fue modificada e incorporaron la intervención de la legislatura, mantenemos nuestro rechazo con el instrumento. Quiero dejar de lado los catalogados porque el actual código ya tiene el incentivo de la capacidad constructiva remanente, con lo cual esta propuesta es para fomentar cierto tipo de desarrollos, con el supuesto motivación de fomentar el desarrollo en la zona sur, pero que sabemos que no va a cumplir el objetivo. El desarrollo no es solo construcción, sino que implica la mejora de la infraestructura, los servicios y la calidad ambiental, que son los grandes temas pendientes en la zona sur. Por otra parte, podría producirse un aumento artificial
en los precios de los terrenos de la zona sur ante la expectativa de que formen parte de una operación de transferencia de capacidad constructiva, considerando la ganancia extraordinaria que obtendrá el desarrollador en la zona norte. En el otro extremo están las parcelas receptoras de esta capacidad constructiva adicional, que se ubican en corredores de alta densidad y en el corredor norte, que también tienen un perfil definido que se verá alterado por proyectos puntuales que beneficiarán solo a los desarrolladores, generando disrupciones morfológicas contrarias a los postulados del Plan Urbano Ambiental. Que el proyecto emisor y receptor estén atados podrá dar lugar a prácticas especulativas y favorecer a grandes corporaciones. Por otro lado, en algunos casos se habilita volver a pedir capacidad constructiva cada 10 años, con lo cual sería una capacidad constructiva inagotable para las desarrolladoras. El proyecto votado permite que en parcelas receptoras se sobrepase la altura permitida del distrito en un 30% a costa de perder cielo, sol y normas de tejido. Advertimos también que las zonas receptoras no deberían estar localizadas en zonas de riesgo hídrico. Aprovecho para solicitarle al gobierno de la ciudad que publique el plano de riesgo hídrico actualizado de esta ciudad. Cabe mencionar también que este nuevo instrumento se suma a los convenios urbanísticos que siguen vigentes y que desde forzadas interpretaciones generan proyectos discordantes con el tejido urbano, como vimos como en los 21 convenios urbanísticos ya aprobados. Respecto a la saturación de usos, este concepto se incorporó en la primera lectura, estamos de acuerdo, pero pedimos se establezcan más definiciones y se tome en cuenta la problemática real que plantean los vecinos. También preocupa el completamiento de tejido en la SUSAP 2 si se permite el enrase con edificios antirreglamentarios. En relación a los distritos de urbanización parque, solicitamos se respeten como lugares de uso público, en particular sobre la costa del río, los predios conocidos como Costa Salguero y Punta Carrasco, que vuelvan a ser en su totalidad urbanización parque y recomponerlos como áreas verdes, absorbentes y de uso comunitario. Voy a pedir una vez más, como lo hice tantas veces como integrante del colectivo de arquitectas, que seamos la generación que recupere la costa del río y el derecho al horizonte. Respecto al Parque de la Ciudad, también solicitamos que se conserve la zonificación como urbanización parque de los espacios verdes que contiene, ya que son fundamentales para los habitantes de la Comuna 8. Respecto a la posibilidad de desarrollar proyectos particularizados en terrenos de más de 10.000 metros, consideramos que deben pasar por la legislatura, cumplir con el procedimiento de doble lectura, audiencia pública y establecerse límites para las zonas de baja densidad. De las áreas de desarrollo prioritario Polo Textil Avellaneda, solicitamos se elimine el polígono correspondiente al APH 53 Floresta, que ya tiene normas particulares establecidas en función de sus características particulares. También solicitamos el tratamiento del proyecto 1010 del 24 presentado por la Defensoría del Pueblo, que contempla un ajuste en los usos permitidos en el área con el fin de controlar la expansión del polo textil y preservar el perfil urbano y ambiental del área. Respecto a los distritos de urbanización determinada, tienen normas particularizadas justamente para resguardar características singulares. Es por esto que solicitamos que en los edificios de perímetro libre se elimine el párrafo que apareció, que dice que el organismo competente podrá asimilar las alturas de las edificaciones contiguas. En el mismo sentido, estamos en desacuerdo con permitir la perforación de la tangente. No deberían proponerse instrumentos que permitan disrupciones morfológicas puntuales que atentan contra la misma concepción de los distritos sub. Respecto a las modificaciones en general de las unidades de sustentabilidad, a partir de la creación de los USAP 0, el proyecto incluye la modificación de las unidades de sustentabilidad en muchos barrios, en algunos casos con altura menor, pero en muchos otros con altura mayor. La falta de tiempo hace imposible el estudio adecuado de estas modificaciones porque, entre otras cosas, se requiere contar con un diagnóstico que las avale, que no estuvo. En síntesis, solicitamos que en el despacho definitivo, ya que esta es una reforma parcial, solo queden aquellos cambios en donde haya pleno consenso entre legisladores, gobierno de la ciudad y vecinos y vecinas. Muchísimas gracias.